Otro concepto que vamos a ver es el de vector de coordenadas. El vector de coordenadas es un vector. Tal vez suena así como de que se llama vector de coordenadas, pero es muy común cometer el error de que se pide el vector de coordenadas y no damos un vector. Entonces, estemos claros en que el vector de coordenadas es un vector. Y bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a estar dentro de un espacio vectorial sobre un campo K, aquí sobre los números reales por lo general. Vamos a tener también una base B que va a estar formada por estos elementos v sub 1, v sub 2 hasta v sub n. Todo esto es una base de v y vamos a entonces a tener x que va a ser un elemento cualquiera de v. Si v es el espacio de las matrices de 3 por 3, entonces esa x va a ser una matriz cualquiera que está en este espacio. Si v es el espacio de polinomios de grado menor o igual a 2, entonces esta x va a ser un polinomio de estos. Ok, entonces lo que sea que sea v. Ahora, si es posible que este elemento de v, que estamos llamándole x, podamos descomponerlo como combinación lineal de los elementos que están en b. O sea, que escribamos a sub 1 por v sub 1 más a sub 2 por v sub 2 más a sub n por v sub n. Como v es una base, entonces sí, siempre va a ser posible expresar el x de esta forma. Si no sabemos que b sea una base, no tenemos garantía de poder hacerlo. Pero como b es una base, entonces el x podemos escribirlo de esta forma. Ahora entonces, eso es materia que ya sabíamos. Todo eso es ya conocido. Ahora, ¿dónde viene lo nuevo? Bueno, el a sub 1, el a sub 2 hasta a sub n, esos van a ser escalares en el campo. Si estuviéramos en el campo de los números reales, esos van a ser números reales. Y ellos van a tener aquí un nombre. Estos números, los a sub i, son las coordenadas de x. Entonces, como lo mencioné, x es un elemento que está en el espacio vectorial. Y cuando utilizamos esta base b, entonces ella va a determinar que los a sub i sean determinados valores. Si cambiamos de base, entonces vamos a obtener otros valores diferentes para los a sub i. Entonces los a sub i son las coordenadas de x en la base b. Si cambiamos la base, esos a sub i van a cambiar. O sea, las coordenadas van a ser otras. Cuando trabajamos con bases de estas son bases ordenadas. Entonces, aunque en un conjunto no importa el orden en que ponemos los elementos, aquí estas bases, al ser ordenadas, sí van a cambiarnos cuáles son las coordenadas. Entonces, hay que estar claros en eso. Y vamos a decir que el vector, y lo escribimos de esta forma, unos paréntesis cuadrados, dentro escribimos el elemento de v, en este caso el x, y le escribimos en pequeñito el sabe por el lado afuera. Y entonces esa escritura significa que el vector de coordenadas de x en la base b es igual a un vector columna que está formado por los a sub i. Entonces a sub 1, a sub 2 y ahí seguimos hacia abajo hasta llegar al a sub n. Y este es a lo que vamos a llamar el vector de coordenadas de x en la base b, ¿verdad? Es importante mencionar siempre cuál es la base porque los espacios tienen infinidad de bases, entonces si cambiamos de base, cambian las coordenadas y a su vez cambia el vector de coordenadas. En este ejemplo, vamos a ubicarnos en R2 y el conjunto B, 1, 2, 1, 3, es una base de R2, ya por ahí en algún momento lo hemos mencionado. Rápidamente, ¿por qué es que es una base? Vean que si calculamos el determinante que se forma con estos vectores como columnas, entonces calculamos el determinante de esta matriz 1, 2, 1, 3
multiplicamos 1 por 3 menos 2 por 1, esto nos va a dar 1, es distinto de 0, no nos interesa el resultado 1, lo que nos interesa es que es distinto de 0. Para concluir, como lo indicamos por ahí en el teorema resumen, que vamos relacionando conceptos, aquí tenemos entonces la conclusión de que B es linealmente independiente. O sea, el conjunto formado por el vector 1, 2 y 1, 3 es un conjunto que es linealmente independiente. Además de eso, sabemos cuál es la dimensión de R2. La dimensión de R2 es 2. Entonces, tenemos un conjunto con dos elementos. El conjunto es linealmente independiente y ya vimos el teorema que nos dice que B es una base de R2. Entonces, vean qué simple, aquí con solamente verificar una, lo que hacemos es utilizar la teoría para justificar por qué estamos diciendo que B es una base de R2. Bien, ahora entonces sigamos con vector de coordenadas y veamos que las coordenadas, que el vector de coordenadas de 4 o 5 en esta base B, esta base que estamos mencionando aquí, esas coordenadas son 7, menos 3. Como vector, el vector 7, menos 3. Ahora, ¿por qué es que esto es así? Cuando multiplicamos 7 por el primer vector de la base, 7 por 1, 2, y le sumamos el menos 3 por el segundo vector de la base, el 1, 3, haciendo toda la operación, el resultado que obtenemos es el vector 4, 5. Entonces, lo que significa es que las coordenadas de 4, 5 en esta base son 7 y menos 3. Entonces, este 7 y este menos 3 forman este vector. Un segundo ejemplo, vámonos ahora a las matrices de 2 por 2 y no trabajemos en todo el espacio de matrices de 2 por 2, sino que trabajemos únicamente en un subespacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Y démonos aquí con este conjunto 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y la matriz 0, 0, 0, 1. Esto es una base de un espacio, de un subespacio vectorial W que va a estar en el espacio de las matrices de 2 por 2 con entradas que son números reales. Y aquí entonces vamos a tener que el vector de coordenadas de esta matriz es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta matriz, menos 3, 5, 0, 9, esta matriz tiene como vector de coordenadas en esta base el vector formado por menos 3, 5, 7. ¿Por qué es que eso es así? Porque vamos a ver que resolviendo este sistema, recuerden que las coordenadas son a sub 1, a sub 2, a sub 3. Entonces, tenemos que encontrar un a sub 1 que multiplicado por el primer elemento de B, o sea, la primer matriz, 1, 0, 0, 1. Luego, a esto le vamos a sumar un segundo a sub 2, que multiplicado por el segundo elemento de la base B, o sea, la matriz 0, 1, 0, 1. Y además tiene que haber un a sub algo por cada uno de los elementos que están en B. Entonces en B tenemos 3 matrices, entonces tiene que haber a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Y ahora entonces a esto sumarle el a sub 3 multiplicado por la última matriz, por la 0, 0, 0, 1. Ahora, todo esto tiene que darnos como resultado ¿qué? La matriz a la cual le estamos calculando las coordenadas, o sea, la de menos 3, 5, 0, 9. O sea, todo esto tiene que darnos menos 3, 5, 0, 9. Esto forma un sistema de ecuaciones y resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos que a sub 1 es menos 3, a sub 2 es 5 y a sub 3 es 7. Entonces el vector de coordenadas de menos 3, 5, 0, 9 es el vector menos 3, 5, 7.